Voy a dar tiempo hasta las 6:05, a ver si se conecta alguien más y si no comenzamos. Bueno, comencemos. Voy a compartirles la pantalla para compartir esta pequeñita presentación que hemos preparado para esta mediación para la segunda evaluación. Me avisan, por favor, si están observando la pantalla. Buenas tardes, yo sí la veo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en realidad vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que entran para esta segunda evaluación, aunque en realidad los temas también son un poco acumulativos, ¿verdad? Básicamente los temas que tenemos son la automatización del proceso de desarrollo de software a través de herramientas Case a partir de la semana 9 y por acá tenemos la referencia a las diferentes lecturas y diferentes elementos de aprendizaje que ustedes han tenido durante estas semanas para repasar los temas. Ahí pueden observar una página sobre el tema de herramientas Case, bueno, dos en realidad sobre este tema. Luego, sobre el tema de pruebas y aseguramiento de la calidad, tenemos varios subtemas. Ahí tenemos el proceso de pruebas y TDD, que tenemos el capítulo 8 del libro de Somerville relacionado con las pruebas de software. Tenemos el libro sobre calidad de software, principios básicos del proceso de pruebas. El video número 7, principios de las pruebas de software, que tiene una duración cortita de 8 minutos, no sé si lo han visto ya. Y otro video también cortito sobre el desarrollo guiado por pruebas, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Además de eso, ay, perdón, se me adelantó mucho. Tenemos el tema de las pruebas unitarias y la calidad del software y estándares del ISO y del el CMM. Acá tenemos un artículo, ¿verdad? Usted todavía no sabe cómo hacer pruebas unitarias y el libro de Somerville en su capítulo 24 que habla sobre gestión de la calidad, ¿verdad? Ahí también está la referencia del libro. El último de los temas es el que se refiere a las métricas de software, que también está en el libro de Somerville. Básicamente, toda la referencia bibliográfica se puede encontrar en ese libro con algunas adiciones de herramientas que están por fuera, ¿verdad? Como los videos y el artículo este que ustedes ven acá. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos temas y después vamos a hacer un pequeño ejercicio también. Muy bien, ¿qué entendemos por herramientas Case? Antes de que yo diga lo que dice la teoría y todo, a mí me gustaría que sean ustedes los que me digan qué han entendido sobre el tema. Sin miedo.
¿Qué es para ustedes una herramienta case? Ok, las que son como herramientas para automatizar, ¿no? ¿Automatizar qué? Porque para automatizar hacemos muchísimas, utilizamos muchas herramientas. Actividades, distintas actividades del ciclo de vida. Ok, pero hay que ser concreto, ¿verdad? Para automatizar distintas actividades del ciclo de vida del desarrollo de software. Las herramientas case son usadas por Es que me nosotros, parece ingenieros. que hay un Pero- montón de herramientas case o de tipos. sí, hay muchas, A ver, de hecho, ¿verdad? sí. Pero no, Por no son aquí veo que herramientas hay de diagramas usuario o algo así. final. No son herramientas de usuario final, son herramientas que utilizamos nosotros, ingenieros, programadores y demás, en el desarrollo del software. Son para eso, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Si decimos herramientas automatizadas, todas, ¿verdad? No necesariamente son herramientas case. ¿Sí está claro, Fabián, ese punto? Sí, sí. Ok. Vean qué es lo que dice aquí, ¿verdad? Es que este tipo de herramientas que se conocen, se llaman case por sus siglas o por su nombre en inglés, que es Computer Aided Software Engineering. Y a lo que se refiere es un conjunto de aplicaciones, las hay de todos tipos, muy diversas, que nos ayudan a automatizar o nos ayudan a hacer el trabajo en el desarrollo de software. Apoyan a las personas que trabajamos en este tema a realizar diversas tareas relacionadas desde el diseño hasta el mantenimiento del software, ¿verdad? Entonces pasa por todas las fases, como usted lo decía, el ciclo de vida, desde el diseño, la implementación y el mantenimiento del software. Permite a los desarrolladores también crear diagramas y modelos del negocio para representar el software que están desarrollando. Desde la parte de diseño, con esas herramientas que son de tipo diagramadores, se pueden crear modelos que nos dan una idea de cómo va a ser el software o la arquitectura del software cuando ya lo estemos desarrollando. Entonces, son herramientas muy útiles, pero son para nuestro uso, no son herramientas que llegan al usuario final. Nos apoyan en la gestión de proyectos de software, como hay algunas, estos solo son algunos ejemplos, podemos encontrar muchas otras más, como ER Studio, Toad Data Modeler, Rational Rows, Enterprise Architect. También es en la parte de proyectos como tal. En la parte del desarrollo, ¿verdad? Tenemos, bueno, herramientas como Microsoft Project, como Jira, software de seguimiento de errores, ahí hay varios, ¿verdad? Por ahí usted mencionaba, Fabián, que estuvo viendo algunas de, de diseño de diagramas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo cuáles? Bueno, el específico no sería decirle, pero se ha visto eso, que hay un montón de tipos. Ah, ok, No sería está decirle bien. en diagramas específicamente. Sí, ¿verdad? Ahí los que utilizamos para hacer diagramas, modelado de base de datos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Esas nos ayudan y son herramientas de esta naturaleza. Algunos beneficios que tienen estas herramientas apoyan a los desarrolladores a mejorar la calidad del software, a reducir el tiempo de desarrollo, aumentar la productividad. Perdón. Bueno, ya vimos algunas. Rational Rows, Enterprise Architect, Visual Paradigma y otras que pueden existir ahí en el mercado. Eso en cuanto a las herramientas case, ¿verdad? Esto es un pequeñísimo resumen de esos principales temas. ¿Qué podemos decir del proceso de pruebas TDD, que es Test Driven Development? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Cómo lo entiende? Bueno, este tipo de metodología, podríamos decir, en realidad se basa en escribir pruebas antes de sentarse a escribir el código, ¿verdad? Es como un desarrollo inverso. Empezamos por las pruebas antes de escribir el código. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, nos ayuda a garantizar que el software cumple con los requisitos específicos que se establecieron en esas pruebas, ¿verdad? Cuando uno define un plan de pruebas,
define exactamente qué es lo que va a probar y qué es lo que espera recibir producto de esa prueba, cuál es el resultado esperado. Entonces, basándonos en esas pruebas automatizadas, posteriormente, según los resultados, se escribiría el código, ¿verdad? Para poder detectar errores de manera anticipada. Este tipo de metodología consta de 3 fases, que es escribir la prueba, escribir el código para poder realizar la prueba, refactorizar el código para mejorar la calidad y la eficiencia. Y este es un proceso que se va a repetir tantas veces como sea necesario hasta que la prueba sea exitosa. Y ya tengamos entonces el código correspondiente a esa funcionalidad. ¿Verdad? Lo que hacemos es pensar en una funcionalidad, un requerimiento del sistema, escribimos la prueba, escribimos el código, refactorizamos el mismo, ¿verdad? Para un proceso de mejora continua hasta que encontramos la versión final o la prueba exitosa. Este proceso se basa en 7 principios, ¿verdad? Que se describen en el video que está mencionado en el material, los 7 principios de las pruebas del software, que no sé si es el que tenemos acá. Voy a devolverme un momentito. Aquí está. No sé si lo vemos, no importa si lo vemos. Video para repasar eso. Ustedes Sí, sí. mandan. Ok. Esperemos que me abra bien. Un segundo, ya les voy a compartir acá, porque segundo. Un segundo. Un segundo. Vamos a ponerle pausa y ya lo voy a volver a compartir. Pero aquí no me deja compartir el audio de la creo. Así. Me avisan si están viendo, por favor. Software y Yo sí veo. establecer sus objetivos. ¿Y es escuchan? importante que tengamos en cuenta los Sí, principios de profe. las pruebas de software. Perfecto. Este también es un tema examinable en la certificación de ISTQB Foundation Level. Así que veamos en detalle cada uno de estos principios. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente, compartiendo estos momentos e intercambiando conocimientos. Como mencionamos, hoy vamos a ver en detalle los 7 principios de las pruebas de software y manténganse al tanto hasta el final porque al final del video daremos un ejemplo de cómo pueden preguntar este tema en el examen de ISTQB. Principio número 1. Las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia. Nunca podremos decir que nuestro producto está libre de defectos. Tenemos un ejemplo en Samsung, Eso es una de importante. las compañías de tecnologías más importantes y entre las primeras de la lista de Forbes, manejando billones de dólares todos los años. Aún así, uno de sus productos estrellas, el Samsung Galaxy Note 7, tuvo que ser retirado del mercado en octubre del 2016 a tan solo 2 meses de su lanzamiento, debido a que el dispositivo se incendiaba por sí solo, tanto en reposo como en uso. ¿Creen ustedes que una compañía con estos niveles de recursos no probaron el dispositivo lo suficiente como para asegurarse de su éxito en el mercado y no arriesgar su reputación? Las pruebas demuestran la presencia de defectos, pero no pueden asegurarnos que no los hay. Principio número 2. Las pruebas exhaustivas no existen o son imposibles. Nunca podremos probar todo con todas las combinaciones de entradas y precondiciones, excepto en casos triviales. Pongamos un ejemplo que tenemos un sistema que muestra la temperatura por ciudad. Así que nosotros debemos entrar el código postal de la ciudad y el sistema nos devuelve la temperatura actual en esa ciudad. Actualmente tenemos 195 países en el mundo y Estados Unidos nada más tiene 19.522 ciudades. Así que hagamos el cálculo mental para que veamos que probar todas las temperaturas de todas las ciudades es una prueba demasiado costosa de realizar.
O imaginen que tenemos una funcionalidad que incluye completar 10 campos de textos. Cada uno de estos campos tiene 6 posibles valores que acepta. Así que calculemos que las combinaciones de pruebas sería 10 elevado a la 6. Eso sería igual a 1.000.000 de combinaciones. Por esta razón, en lugar de intentar realizar pruebas exhaustivas, debemos utilizar el análisis de riesgos, las técnicas de pruebas y establecer prioridades para enfocar los esfuerzos dedicados a las pruebas. Principio número 3. Las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero. Las actividades de pruebas deben realizarse lo antes posible en el ciclo de vida de desarrollo de software, y esto aplica tanto para las actividades de pruebas estáticas como para las pruebas dinámicas. Durante la realización de pruebas tempranas, tratamos de encontrar defectos antes de que estos pasen a la próxima etapa de desarrollo del software. Según una investigación realizada por la compañía IBM, el costo de eliminación de un defecto aumenta con el tiempo, por lo que un defecto encontrado en la etapa de postproducción costaría 30 veces más que si fuera encontrado en la etapa de diseño. Realizar pruebas tempranas en el ciclo de vida de desarrollo del software ayuda a reducir o eliminar el costo de los cambios. Principio número 4, agrupación de defectos. Usualmente, la mayoría de los defectos encontrados durante las pruebas previas al lanzamiento y aquellos defectos responsables de la mayoría de los fallos que ocurren en producción se encuentran en un número reducido de módulos. Esta agrupación de defectos en estos módulos puede estar dada porque estos módulos poseen una alta complejidad, porque han sufrido más cambios que el resto y con esto la introducción de nuevos defectos, o por otras causas. Este fenómeno está muy relacionado con el principio de Pareto, o también llamado regla 80-20, que aplicado a este problema podríamos decir que el 80% de los defectos se encuentran en el 20% de los módulos. Por lo que si queremos descubrir una mayor cantidad de defectos, es útil aplicar este principio y enfocar nuestros esfuerzos en aquellas áreas o módulos donde se han encontrado una mayor densidad de defectos. Esta información también es útil utilizarla como dato de entrada para el análisis de riesgo, como se propone en el principio número 2. Claro, esto no quiere decir que descuidemos aquellas áreas donde se han encontrado menos defectos, sino que probemos en la proporción adecuada. Principio número 5, tener cuidado con la paradoja del pesticida. Si realizamos las mismas pruebas una y otra vez, eventualmente estas pruebas ya no encontrarán nuevos defectos. Las pruebas ya no serán eficaces para encontrar defectos, de la misma forma que si usamos un mismo pesticida, después de un tiempo ya no tendrá efecto sobre los insectos. Para detectar nuevos defectos debemos actualizar las pruebas existentes, los datos de las pruebas y además escribir pruebas nuevas. Principio número 6. Las pruebas dependen del contexto. No probamos de la misma forma el software de un avión de pasajeros que un sitio web que solo provee información. Podemos ver que el riesgo es un factor crítico a la hora de definir las pruebas necesarias. Mientras más probabilidades hay de pérdidas de vidas humanas o de pérdidas económicas, más necesitamos invertir en nuestras pruebas de software. Y por último, principio número 7, falacia de ausencia de errores. Es una falacia, o sea, una creencia errónea esperar que encontrando y solucionando un gran número de defectos podemos asegurar el éxito del sistema. Por ejemplo, aún probando todos los requisitos del sistema a fondo y corrigiendo todos los defectos encontrados, podríamos producir un sistema que es difícil de usar, que no cumple con las necesidades y expectativas de los usuarios y que además es inferior en correspondencia con el resto de los sistemas de la competencia. En los exámenes de ISTQB, una de las formas en que le pueden evaluar este tema es dándoles una situación y preguntándoles qué principio se describe. Por ejemplo, el cliente está molesto porque el software instalado en producción no satisface sus necesidades. ¿De qué principio estamos hablando?
Escríbanme en los comentarios el principio que ustedes creen que se describe en esta situación. Nos vemos en el próximo video. ¿Lo vemos? ¿Qué tal el video? ¿Está claro? Ah, veo que se incorporaron otras personas. Bienvenidos. Por mi Está, parte dice claro el video, muy ¿verdad? completo. Importantísimo tener en cuenta que hacer pruebas no significa, ¿verdad? O no garantiza que el software de verdad va a ir libre de errores. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Siempre va a haber un porcentaje de posibilidad. Además, hay que tener presente que en cualquier área relacionada con tecnología, no podemos garantizar nunca el 100% de nada, ¿verdad? Siempre van a existir posibilidades de que ocurran situaciones, entonces eso hay que tenerlo claro. Voy a devolverme a la presentación, un momentito. Ahora ya se me pegó esto. Un momento. Listo, ahí estábamos, ¿verdad? Bueno, esto en relación con este proceso de pruebas. Las pruebas unitarias, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de las pruebas unitarias? Ya sabemos que hay diferentes tipos de pruebas. Permiten la reducción de errores, mejoran la calidad del software. Se debe asegurar que el código esté cubierto por diferentes pruebas. Es una técnica para mejorar la calidad, permite detectar errores de forma temprana, ya lo vimos en el video. Es mucho más eficiente, mucho más barato poder detectar errores o defectos en etapas tempranas del proceso de desarrollo y no cuando ya el software está en producción, porque eso significa, ¿verdad? Sacar a la gente de producción, devolvernos quizás hacia atrás, crear esas ventanas de mantenimiento, una serie de elementos que sin duda nos van a salir más onerosos en el proceso. Luego tenemos también por acá el tema de métricas de software, donde hablamos de caja blanca y caja negra. ¿Alguien recuerda qué tenemos aquí? ¿Me lo explique? Sin miedo. ¿Fabián, usted? Profe, yo en el tema de métricas aún me falta repasarlo. Ah, ok, ok. Sí, Por sí, ahí, ¿alguien más? Bueno, vamos a ver. En realidad, cuando hablamos aquí de estas métricas, son un tipo de pruebas, ¿verdad? Estas pruebas de caja blanca y de caja negra. Son los términos que se han usado para este tipo de pruebas. Cuando decimos que tenemos una prueba de caja blanca, ¿verdad? Decimos que son conocidas por probar el seguimiento de las funciones internas. Vean que ahí en la grafiquita se ve la parte de adentro, ¿verdad? Del software. Podríamos decir que eso es un proceso de software, un sistema donde hay entradas, hay salidas, todos los sistemas están compuestos de eso, ¿verdad? Todos los inputs que entran a los procedimientos en los sistemas y eso nos va a generar algo. Entonces, las pruebas de caja blanca se centran en darle seguimiento a esa parte interna, a ese funcionamiento, a ese rendimiento, a la estabilidad que puedan tener las funciones a nivel interno de cada uno de los procedimientos.
En realidad, las de caja negra, ¿verdad? Son lo contrario. Nos centramos en la parte un poco más externa en cuanto a ese tipo de pruebas, ¿verdad? Regáleme un segundito. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente eso, ¿verdad? Que uno se centra en la parte interna de las funcionalidades y otro se fija en la parte un poquito más externa. Quizás aquí tengo un dato. Este es un método, ¿verdad? En el cual se fija uno en las entradas que recibe el sistema y en las salidas que genera, ¿verdad? Sin tener en cuenta su funcionamiento interno. Nos fijamos en esa parte exterior, ¿verdad? Esa es la diferencia entre este tipo de pruebas. Luego hablamos del producto mínimo viable, ¿verdad? Esto hay que tener claro que es un prototipo del producto que se quiere lanzar con unas funciones mínimas que permiten presentarlo a los clientes potenciales y comprobar, ¿verdad? Opiniones o el interés que puedan tener los clientes en relación con ese producto. Sin embargo, no podemos decir que lo que se genera con un MVP es un producto terminado. No se puede decir eso. Es un prototipo, pero no es un producto terminado. No se hace para generar ganancia, ¿verdad? No se hace para venderlo, porque aunque pueda tener algunas funciones mínimas, no está completo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Qué significa cada uno de esos elementos, ¿verdad? Tiene un set básico de capacidades, le puede generar un beneficio a los clientes y podría estar listo para usarse, pero no se hace para generar ganancia, no se vende. Ahora, el tema de la integración continua, ¿verdad? Que hay un par de temas ahí que son relacionados. La integración continua es una práctica de desarrollo de software, es una forma mediante el cual los desarrolladores combinan cambios en el código en un repositorio central de manera periódica. Es decir, periódicamente se están actualizando las versiones del software, se ejecutan versiones y pruebas que sean automáticas, ¿verdad? En un repositorio central. Este tipo de repositorios normalmente para eso usamos herramientas Case, ¿verdad? Que nos ayudan a tener esos repositorios. Por su parte, la entrega continua es otra práctica en el desarrollo de software en el cual se preparan de manera automática los cambios en el código y se suben a la fase de producción, ¿verdad? En el anterior vemos que hay una actualización de una manera periódica, pero automática. Perdón, en la entrega continua, estos cambios, si bien es cierto, también se preparan automáticamente, se suben a la fase de producción. El despliegue continuo, conocido como CD, es un proceso de lanzamiento de software que utiliza las pruebas automatizadas para validar que todos los cambios en una base o un repositorio de código sean precisos y estén listos para implementarse de una manera autónoma en un entorno de producción. Acá no metemos mano de alguna forma, sino que es un proceso autónomo. Pasa a producción de una manera directa, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esos son básicamente los temas que tenemos para la mediación, ¿verdad? Acá en la presentación tenemos un pequeño quiz, podríamos decirlo, un ejercicio de repaso que ustedes lo pueden hacer de manera individual, pero lo podemos hacer acá. Otra vez me regalan un segundo porque tengo que volver a compartirles la pantalla. Profe, Sí, una señor. pregunta. Ajá. Para esta mediación, Sí. ¿entra toda la materia o la parte que no entró en la primera? O sea, la mitad. No, vieras o sea, sí, los temas que vimos en la lista que está en la presentación, esos temas son, digamos, los principales de la evaluación 2, pero los temas son acumulativos. Acumulativo, se pueden salir preguntas de... Sí, pueden salir preguntas de que eso, ya también entraron. de Scrum y de Sí, XP y todo exacto. esto. Ujú. Ah, ok, gracias. Entonces es bueno darle un repaso, ¿verdad? A esos temas por aquello, porque sí podría ser que salga alguna pregunta de eso. ¿Están viendo ahí mi pantalla?
nuevamente. Sí, profe. Ok, Sí, si pero gustan, vamos a leer la pregunta y ustedes me van a ayudar a contestar. ¿De acuerdo? A ver cómo nos va. Algunos los acabamos de repasar. ¿Qué es TDD y cuál es su objetivo principal en el desarrollo de software? Tenemos ahí 4 posibilidades. Una dice que es una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para planificar y realizar seguimiento de las tareas en un proyecto de software. Técnica de programación que se enfoca en escribir pruebas automatizadas antes de escribir el código. Luego tenemos proceso de revisión de código que se realiza después de que se ha completado una función o característica en el software. Y herramienta de análisis de código que se utiliza para identificar errores en el software. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Qué creen ustedes? Lo acabamos de ver hace unos segundos. profesora, ¿puede subir la pantalla para ver Claro. bien la pregunta? Claro, Por claro, favor. claro, claro. Ahí está. ¿Qué es TDD y cuál es su objetivo principal en el desarrollo de software? Y yo diría que es la segunda, tal vez. ¿Qué dicen las demás? Yo también digo que la segunda. Muy bien. Al final vemos los resultados, ¿verdad? Aquí todavía no me va a decir si está correcta o está equivocada. Segunda, dice, ¿qué es un MVP en el desarrollo de software ágil? Tenemos igual 4 opciones. Una versión completa y funcional del software que incluye todas las características y funcionalidades. Un conjunto de requisitos detallados que se deben cumplir en el desarrollo de software. Un enfoque que se enfoca en lanzar al mercado una versión mínima y viable del software para recibir retroalimentación de los usuarios. Un marco de trabajo que ayuda a mejorar la colaboración y la comunicación en equipos de desarrollo de software. ¿Cuál será la correcta? Diría que la penúltima. La tercera. La tercera, ok, vamos a ver. Muy bien, repito que al final revisamos los resultados. ¿Qué es la integración continua? Una técnica que se enfoca en verificar el funcionamiento de cada componente del software de manera individual. Un proceso automatizado que se encarga de compilar, construir y empaquetar el software en un ambiente de pruebas. Una metodología que busca implementar nuevas funcionalidades en el software de forma incremental y modular. Un proceso que se enfoca en integrar y probar el código de manera constante y automática para reducir errores y mejorar la calidad del software. ¿Cuál será? ¿Una idea? Yo estoy entre la 1 y la 4, pero la 1 me suena más a prueba unitaria o algo así. Yo diría que la 4. Otra cosa. ¿Están de acuerdo? Sí, yo digo que la 4 por lo del repositorio. Ok. Sí, ahora de integrar entonces debe ser. Y ahí hay un par de palabras que son claves, ¿verdad? Ok, sigamos. ¿Qué es una herramienta case? Un conjunto de herramientas de ofimática que se utilizan para la creación de documentos y presentaciones. Un conjunto de herramientas especializadas en el desarrollo de software que ayudan a los desarrolladores en diferentes etapas del ciclo de vida del software. Un tipo de herramienta que se utiliza para el modelado de datos en bases de datos relacionales. Un conjunto de herramientas que se utiliza para la creación y mantenimiento de hojas de cálculo y bases de datos. Eso está muy fácil. Esa es la segunda. La segunda. Esa es la segunda. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es la entrega continua en el desarrollo de software? Un proceso que busca
entregar el software en una fecha específica, independientemente de su calidad o funcionalidad. Un proceso que busca asegurar que el software cumpla con los requisitos del cliente antes de entregarlo. Un proceso que se enfoca en automatizar el proceso de entrega del software a los usuarios finales para reducir el tiempo y el costo de entrega. Un proceso que se enfoca en mejorar la calidad del software a través de pruebas manuales exhaustivas. Ya sabemos que no existen las pruebas manuales exhaustivas antes de entregarlo a los usuarios. Ya les di una pista, ya les dije que la última no es. Es que cuando habla de automatizar el proceso de entrega, se refiere a que ¿cómo se llama este? A lanzarlo A ya. poner en producción, exacto, a poner en producción. Yo creo que es la segunda. La segunda. Ay, no les voy a dar pistas. Puede ser. Es que la tercera me Es que confunde yo por estoy eso, entre la porque segunda y la tercera. sí, yo Ajá. también. Pero la tercera, lo que yo veo es que me confunde lo del proceso de entrega. El proceso de entrega Porque es subirlo ayuda, a producción, subirlo a producción. por eso, producción. Entonces sí, Pero no es de sería la liberarlo. tercera, ¿no? Perdón, Porque si no es de Fabián, ¿qué liberar, dijiste? es la 3. Que no es de liberarlo al cliente. Es el proceso, el testeo es el build y todo esto. Es lo que entiendo. Ajá. Si es así, es la tercera. Ok. Sí, Ponemos la porque, tercera. bueno, yo creo que sí es la tercera porque yo tengo, así como lo que yo comprendo que entrega continua es preparar el código para entregar a fase de producción. Entonces sí, yo creo que es la Ujú. tercera. Sí, porque, bueno, hoy ya me estoy adelantando. Vean que la segunda lo que dice es nada más asegurarme que el software cumpla con los requisitos que el cliente pidió, ¿verdad? Eso es aseguramiento de la calidad, pero no necesariamente es entrega continua. Ya me estoy adelantando. Ok, 6. ¿Cuáles son los 7 principios de las pruebas de software? Lo acabamos de ver en el video, que dicha que lo vimos. Dice, planificación, automatización, reproceso, exhaustividad, prioritización, independencia y simplicidad. Planificación, automatización, reproducibilidad, exhaustividad, prioritización, dependencia y simplicidad. Planificación, automatización, reproducibilidad, exhaustividad, prioritización, independencia y simplicidad. Planificación, automatización, reproducibilidad, exhaustividad, prioritización, independencia y herencia. Ahí hay un par de palabrillas que digamos son la guía. Igual descarten, ¿verdad? Lo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en los 7 principios no se habla de herencia nunca. ¿Alguna idea? ¿Qué se les ocurre?
No, aquí no le llego yo. Estoy pensando. La compañera. Yo estoy entre la segunda y la tercera. ¿Qué te hace dudar? A ver si lo... Vea que entre la segunda y la tercera solo hay una Sí, está palabra lo de de diferencia. dependencia y independencia. Pero bueno, ¿Y qué decía el video sobre ese tema? ¿Hablaba de dependencia entre las pruebas o lo contrario? Decía que dependía del contexto. Depende del contexto, ¿verdad? Pero eso no, vamos a ver, no malentendamos la palabra como tal, ¿verdad? De dependencia, porque dependencia lo que nos dice es que está sujeto a algo, ¿verdad? Necesito de algo para poderlo hacer. Eh, vamos a ver, no podemos tener una receta en el tema de las pruebas. No es lo mismo, como decía el video, las pruebas de un avión de pasajeros con una página web X, ¿verdad? Que nos devuelve X información. Eso, las pruebas serán independientes a su contexto, más bien. ¿Sí me doy a entender? Es decir, no podemos hacer una receta donde digamos que son exactamente las mismas pruebas para todo el mundo, para todos los casos, ¿verdad? Sino que dependiendo del contexto que tengamos, así serán las pruebas que vayamos a ejecutar. ¿Cuál pondríamos ahí entonces? O sea, que no es dependiente. Vea una cosa, ya que la única opción que habla de dependencia es la segunda. En las otras tres opciones existe la palabra independencia. Igual, entre la primera opción y las demás, lo que diferencia es la palabra reproceso, que en ninguna parte en el video se habla de reproceso en las pruebas. Entonces, esa descartada. Ya vimos que la última también está descartada porque en ninguna parte se habla de herencia entre las pruebas. Creo que aquí el punto es cómo entendemos esa, digamos, el poder pensar en pruebas de acuerdo con el contexto. Entonces, ¿qué es la 3? Las tres ponemos. Ok, vamos a ver. 7. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que se obtienen al realizar pruebas unitarias? Las pruebas unitarias no son importantes en el desarrollo de software, ya que son demasiado costosas y no proporcionan beneficios. Las pruebas unitarias son importantes porque ayudan a asegurar que el código funcione correctamente y se integre sin problemas con el resto del sistema. Los beneficios de las pruebas unitarias incluyen la detección temprana de errores, la reducción del tiempo y los costos de depuración y la mejora en la calidad del software. Los beneficios de las pruebas unitarias incluyen la automatización de las pruebas, la detección de errores de lógica y la identificación de problemas de rendimiento. ¿Cuál será la correcta ahí? La tercera. la 3. La 3. Ok, vamos a ver. 8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una técnica de prueba basada en caja negra? Una técnica que se enfoca en probar el funcionamiento interno,
de el código, una técnica que se enfoca en probar la estructura del código, una técnica que se enfoca en probar la funcionalidad sin conocer su implementación interna, estamos hablando de caja negra, ¿verdad? Una técnica que se enfoca en probar la seguridad del software. ¿Cuál es la correcta? Yo diría también que la 3. ¿Okay? ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una técnica de prueba basada en caja blanca? Lo contrario. Una técnica que se enfoca en probar la funcionalidad del software sin conocer su implementación interna. Una técnica que se enfoca en probar la seguridad. Una técnica que se enfoca en probar el funcionamiento interno del código. Y una técnica que se enfoca en probar la usabilidad del software. Vean que lo acabo de decir. Son las mismas opciones. Si la caja negra es esta, caja blanca es lo contrario. La 3 otra vez. Vamos a ver. Y la última, ya casi vamos a revisar los resultados. ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica de las pruebas de validación? Se enfocan en probar la funcionalidad y comportamiento del software en diferentes situaciones y escenarios. Son realizadas por el equipo de desarrollo para asegurar, que el software cumpla con los requisitos del cliente. Son realizadas para encontrar y corregir defectos en el código. Son realizadas para probar la funcionalidad de cada componente de software de forma individual. ¿Cuál será la correcta? ¿Alguna idea? La primera. ¿Ya? Entonces pensar un poco más. Ok. Ustedes me dicen. Yo diría, entonces esta no es. Yo diría que sí, que es la primera. Ok. Entonces vamos a ver los resultados. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto nos sacamos. Nos sacamos un 100. Muy bien. Vean que aquí tenemos todos los resultados, ¿verdad? Que nos indica cuáles son las respuestas correctas. Muy bien, me parece muy bien. Es cuestión de repasar un poquitito, pero estamos entendiendo bien los conceptos. ¿Cómo les pareció el ejercicio? Y, está bastante bien, la verdad. Está bastante bien. Igual ahí, cuando suba la presentación, les va a quedar el link, ¿verdad? Bueno, a los demás también, para que puedan entrar y puedan, ya no se vale porque ya está el video, ya están las respuestas, pero para que puedan hacer el ejercicio también de repaso. Y pues, de mi parte, eso es lo que tenía preparado para esta mediación. No sé si ustedes tienen alguna consulta al respecto. Que me indiquen.
No, profe, la verdad es que no. Supongo que en la extensión es igual que la pasada, ¿no? O es más largo por tener más temas o algo así. En realidad no sabría decirte, o sea, creo que son la misma cantidad de preguntas, Yo pensaría igual, pero sí, y el no, mismo eso no. tiempo, y el mismo tiempo. A mí me pareció, creo que en la plataforma hice 25 preguntas, creo, que en la Ah. plataforma hice. ¿Y en el anterior eran cuántas? La primera evaluación, no me acuerdo. Bueno, recuerden que es a las 9 de la mañana, el domingo, ¿verdad? Y que tienen una hora, si no me equivoco, para hacer la evaluación. Sí. Igual. Sí, la 1 era de 25 también. Ah, era Sí, de por 1 hora 25, sí. debería ser igual. Entonces sí, tiene sentido. Normalmente es igual, ¿verdad? Y que los resultados pues no se reflejan inmediatamente, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Plagio o elementos de esa naturaleza, se les reflejarán después. Ya después van a poder ver la nota y ya después cada uno de los tutores de los diferentes grupos estaríamos pasando las notas correspondientes al sistema de notas. ¿Estamos, jóvenes? De mi parte sí, profe. Muchas gracias. Muy bien, con todo gusto y desearles el mejor de los éxitos en esta evaluación. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Igualmente. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Con mucho gusto, hasta luego.